Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Estudiar Vale la Pena. Hoy, como siempre, les tendremos toda la oferta y oportunidades que ofrece la Gobernación de Antioquia en sus programas de Antioquia la más educada. Pero también viajaremos al municipio de Dabeiba y conoceremos a Leonardo Domicó, un joven indígena que decidió apostarle a la educación para aprender lo nuevo y conservar lo propio. ¿Quieren saber qué significa esto? Primero conozcamos un poco de él y su cultura ancestral. Lo fundamental en una familia indígena es recurrir a las plantas, porque la planta de sí no solamente tiene una función de que es sagrada, sino también tiene unos componentes químicos que actúan a favor del cuerpo. Solo que las plantas que nosotros manejamos como médicos ancestrales no están procesadas ni están combinadas con muchas sustancias químicas, sino por el contrario es natural. ¿Por qué en primer lugar recurrimos a esta práctica? Porque es una práctica que durante muchos años los maestros vienen investigando, vienen desarrollando y vienen también curando. El enfoque que nosotros tenemos sobre las plantas curativas o medicinales es en su integralidad y nos centramos más en la savia de la planta, que es el componente espiritual para nosotros, y ella es la que se encarga de intervenir en los distintos tratamientos que nosotros realizamos. Puede que no haya en ninguno de los textos, digamos, estas plantas medicinales con su función específica, con su efecto adverso, porque son pocos estudiadas. Además, quienes estudiamos y quienes conocemos somos nosotros, los médicos ancestrales, que llevamos muchos años estudiando y viviendo al interior del resguardo. Así es, Leonardo es hoy en día uno de los médicos indígenas de su comunidad, gracias al estudio de los conocimientos ancestrales que han sido guiados por sus mayores, aunque esto no es lo único que Leonardo ha estudiado. Pero la historia comienza aquí, en Sever, más específicamente en la comunidad de Llano Gordo, donde Leonardo nació y creció, donde tuvo su primer acercamiento a la educación, pero también sus primeros obstáculos. Cuando terminó la primaria, para ese entonces no había ni la mínima posibilidad de constituir un colegio en mi resguardo, pero por intuición yo ya había comprado unos cuadernos y unas botas, unos pantalones y camisita y morral. Tuve guardado estos materiales de estudio durante 3-4 años aproximadamente. Cuando ya estaba a punto de desechar, escucho que una hermana de la madre Laura visitaría al resguardo para explorar y construir propuestas entre todos y presentar a la Secretaría de Educación de Dabeiba que en Llano Gordo, en mi comunidad, se constituiría un colegio en el resguardo para los jóvenes del resguardo y con planes de estudio, digamos, basado en trabajos comunitarios. Entonces, no perdíamos bajo ninguna circunstancia la relación directa de trabajar la tierra, pero al mismo tiempo la orientación académica que la hermana nos impartía.
Eso hizo entonces un bachillerato distinto, un bachillerato al igual, con alta, digamos, categoría en método de formación. Eso es lo que hoy me ha permitido entender mejor el sentido verdadero de la comunidad, pero también por otro lado el sentido verdadero de la importancia de uno estudiar. Sí, ahí Leonardo se dio cuenta que el estudio era muy importante, pero no solo el estudio de la medicina tradicional. Por eso decidió coger por ese camino: pregrado, licenciatura, maestría y especialización, mejor dicho. ¿Pero quieren saber cómo hizo para lograrlo? Quédense aquí. Pero antes les tengo toda la información de la noticia del momento, pues ya están listos los 45 estudiantes antioqueños que participarán en las finales regionales de las Olimpiadas del Conocimiento. La primera será este sábado 31 de agosto en La Estrella. Ellos han pasado 2 procesos de selección. El más reciente se hizo a 248 participantes, de los cuales se escogieron en cada región a los 5 mejores puntajes. El listado ya puede ser consultado en www.seduca.gov.co. Este grupo, que busca un cupo en la gran final, está compuesto por 16 mujeres y 29 hombres. 10 cursan 10º grado y 35 cursan 11º grado. Representan a 34 instituciones públicas y a 11 privadas del departamento. El concurso Olimpiadas del Conocimiento llegará a cada región para reconocer a los 9 jóvenes más sobresalientes. Y aquí en Estudiar Vale la Pena les estaremos dando toda la información, así que estén muy pendientes. Ya volvemos. Seguimos con Estudiar Vale la Pena y todas las buenas noticias de Antioquia, la más educada. Porque en Antioquia sí hay oportunidades para los artistas. Gracias al altavoz escolar y a los laboratorios de creación musical, los jóvenes en Antioquia pueden potenciar su talento. Las dotaciones por categoría son 93 para banda marcial, 43 para chirimía, 37 para tropical y reggae, 21 para jazz y rock, 14 para vallenato, 13 para estudiantina y 10 para vocal coros. Una gran estrategia de mejoramiento de la calidad de la educación, donde los artistas son los protagonistas. Con una gran participación de las regiones del departamento, son ganadores de altavoz escolar todos los rincones de Antioquia. En Oriente, 39 dotaciones, Suroeste, 36, Occidente, 33, Urabá, 31, Norte, 30, Bajo Cauca, 25, Nordeste, 16, Valle de Aburrá, 11 y Magdalena Medio, 10. Mejor dicho, van a quedar montados de instrumentos. Pero sigamos con la historia de Leonardo, quien después de terminar su bachillerato viaja a la ciudad de Medellín y gracias a sus conocimientos en medicina ancestral y su vocación comunitaria se dedica a ayudar a todos los pacientes indígenas que son remitidos a los diferentes centros hospitalarios de la ciudad. Y aunque él tenía muy claro que quería seguir estudiando, fue una experiencia difícil la que le ratificó esa decisión. Una de las motivaciones que, aparte pues de mi familia, de mi padre, que me impulsa a estudiar en la enfermería, es cuando por primera vez, para hacer una traducción, un acompañamiento al paciente, ingreso a un hospital de la ciudad de Medellín. Y cómo entonces el vigilante me pregunta: indio, ¿de dónde vienes y qué estudios tiene? Entonces yo le contesté que solo tenía formación básica secundaria. Entonces me dice que para poder entrar a este hospital tiene que ser enfermero o doctor, porque aquí solo asisten la gente de la salud. Entonces programo nuevamente al día siguiente la visita a ese dicho hospital. Logré llegar hasta donde estaba el paciente y el médico lo primero que me dice: ¿qué formación tiene? Eso, imagínense, estamos hablando de hace 10 años aproximadamente, 10 años. Me preguntó qué formación tenía, de qué universidad era el egresado, para poder entendernos, entre comillas, decía el médico. Después de, digamos, de ese proceso o fase de discriminación, pues tomó la decisión de tener nociones de formación en el área de la salud. Hoy el trato es distinto, porque soy yo el que de alguna manera también pongo observación, porque tengo fundamentación teórica, tengo elementos metodológicos, técnico y científico para poner mi punto de vista. Pero Leonardo no se iba a quedar ahí
y menos después de darse cuenta que el estudio le permitía hacer lo que le gustaba de forma más fácil y eficaz. Surge también la inquietud de avanzar en el marco de la maestría, maestría en estudios interculturales, específicamente en los métodos y técnicas de investigación, porque durante muchos años nosotros los pueblos indígenas hemos sido víctimas, hemos sido engañados, hemos sido discriminados por los diferentes actores que realizan proyectos de investigación en las comunidades indígenas. Entonces, a raíz de esa situación surge también la inquietud de también tener un nivel de formación, un posgrado. ¿Sería posible que en esa línea de la maestría en estudios interculturales hayan elementos de investigación de saberes ancestrales? Es posible en el sentido, por ejemplo, compañero Abadio Green hizo su tesis doctoral que plantea la investigación desde las raíces. ¿Qué significa eso? Es valorar nuestros ancestros, valorar los sabios, a los Aymaná, que realmente ellos son referentes bibliográficos, ellos son que conocen la verdadera historia de nuestras comunidades. Yo creo que la academia debe entender ahora que los pueblos indígenas tienen su sabiduría propia y hay que recuperarla. Por otro lado, también valorarnos nuestro realmente saber propio, de formación ancestral, porque hoy muchas veces no valoramos ese proceso. Pero yo creo que desde la academia es importante también de entender en qué contexto estamos. O sea, yo creo que hay que ser muy claro que la parte de la formación académica es muy importante, pero esa formación, ¿cómo hago ese saber académico para fortalecer, contribuir al fortalecimiento de nuestra identidad cultural y la pervivencia de los pueblos indígenas? Gracias a sus estudios es que hoy Leonardo trabaja para que sus conocimientos ancestrales sean reconocidos y valorados. Las universidades o los expertos en esa área tienen un desafío grande de entender la medicina indígena no desde esos esquemas tradicionalistas, sino desde otro esquema de la interculturalidad, para poder entender su dimensión importante en el contexto actual. El problema es que los médicos académicos no tienen de base una orientación hacia ese saber práctico especial, y por lo tanto entonces no están motivados ni interesados a aprender ni estudiar. Recorriendo el camino del conocimiento, Leonardo se encontró con varios obstáculos. Quizá el más grande y difícil es ese conflicto que existe entre la medicina indígena y la medicina occidental, pero él no se detuvo ante eso. Él decidió aprovecharlo como una oportunidad y arriesgarse para romper esquemas. ¿Quieren saber cómo lo hizo? Quédense con nosotros en Estudiar Vale la Pena. Pero antes les tengo información sobre la noticia que más movilización ha causado en el departamento. Les estoy hablando de los parques educativos, pues claro, eso va viento en pompa, ya hay muchos que tienen hasta nombre y todo. En las urnas, los habitantes del municipio de Entre Ríos, en el norte de Antioquia, escogieron el nombre del parque educativo que se ganaron. De los 1.971 votos, 803 fueron para el nombre Río Vivo. Pero no es el único. Hasta hoy tienen nombre los parques educativos de Guatapé, que se llama El Zócalo. Agua, Barro y Biodiversidad, el del Carmen de Viboral. El Santuario, el de Santuario. El Cantón de Marinilla, el de Marinilla. Brisas de Azajar, en Angostura. Parque Neurona Educativa, el de Santa Rosa de Osos. Llamesíes, el Bagre. La Gran Casa, el de Cáceres. Río de Guaduas, Chigorodó. Saberes Ancestrales, el de Vigía del Fuerte. Es que la transformación que sufrirán los municipios gracias a estos parques educativos será muy significativa, y es por eso que aquí en Estudiar Vale la Pena les tendremos toda la información de este gran proyecto. Ya volvemos. Regresamos con Estudiar Vale la Pena y con una super noticia para todos aquellos los amantes del arte y la cultura. Pues el Palacio de la Cultura está ofreciendo más razones para visitarlo, porque va a dar unos conversatorios con invitados nacionales e internacionales.
Los conversatorios son una alianza entre la Gobernación de Antioquia, la Red Departamental de Artes Plásticas y la Fundación Campos de Gutiérrez, en los que se aprecian proyectos, temáticas y propuestas de diferentes artistas, sus trayectorias, procesos y su relación con nuestro departamento. Ya saben, la cita es el último miércoles de cada mes a las 5:30 de la tarde en el Palacio de Cultura Rafael Uribe Uribe. Así que pilas a aprovechar estos espacios de encuentro que fomentan la cultura. Pero sigamos con la historia de Leonardo. Él se propuso juntar dos cosas que eran como el agua y el aceite, pero el amor por su pueblo y por su cultura hizo que se la metiera toda a tratar de entender y que los demás entendieran que los conocimientos occidentales y los conocimientos ancestrales no son contrarios, sino que pueden ir unidos y complementarse. Colombia es uno de los países cuyo derecho de los pueblos indígenas está dentro de la categoría secundaria, es decir, es uno de los países que si bien tiene mayor diversidad de los pueblos indígenas, y el derecho de los pueblos no es tan trascendental como lo es en Perú, Ecuador y Bolivia. Somos nosotros los llamados, los dirigentes, las lideresas, de seguir consolidando temas de salud articulado a la medicina ancestral como un conjunto que no solamente corresponde a un legado histórico, a un legado cultural, sino a una viva historia. Actualmente hago parte del equipo de la IPS, la Organización Indígena de Antioquia. Mi función dentro de la IPS es liderar o dinamizar todas las discusiones en el tema de la medicina ancestral, pero por otro lado realizo acompañamiento en los distintos centros hospitalarios de la ciudad de Medellín a los diferentes pacientes indígenas que son remitidos por distintos cuadros de patologías. John Jairo Domico es un líder indígena de Abeiba, de la comunidad de Nutria Tascón, que está aproximadamente 2 horas del municipio de Abeiba. Hace 2 semanas sufre un accidente ofídico a 1 hora de su casa cuando se encontraba realizando limpieza a un corte de yuca. Guayanama obuda de Khan de Perabaltotosbu. Dice que es bastante complejo entender en el fondo por qué la conclusión de parte de los especialistas para llegar al proceso de amputación. Y también señala que es muy importante cómo desde la medicina occidental o cómo desde los distintos especialistas que tratan de este tipo de situaciones deben de considerar ese otro conocimiento, pero también argumenta que respeta el criterio de los especialistas porque tal vez para ese momento él no se encontraba en un estado de salud, digamos, que permitiera vivir, sino estaba delicado. Pero por otro lado también hemos tenido la experiencia concreta en este hospital en donde los pacientes que son candidatos a proceso de amputación por accidente ofídico lo hemos retirado, obviamente bajo el consentimiento y el alta voluntario del paciente, sometiendo rigurosamente a un proceso a través de ciertas plantas que proceden como antídoto en el resguardo, obteniendo resultado satisfactorio. Es en ese sentido entonces que nosotros venimos articulando, sugiriendo en los centros hospitalarios y más específicamente a los distintos especialistas que deben de considerar y retomar y agotar en primer lugar ese conocimiento ancestral.
Colombia, a través del ministerio, hay una aprobación alrededor de 350 a 400 plantas medicinales, pero sobre ella no ha habido un trabajo de pedagogía, un trabajo de visibilización para que los pacientes conozcan y los profesionales conozcan. Todos los pacientes tienen derecho a solicitar a los especialistas para que prescriban plantas medicinales, obviamente ya reconocida y autorizada, o medicamento. Entre el conocimiento ancestral y el conocimiento occidental debe de haber el diálogo, a fin de que no sea el uno el que impere, sino por el contrario, todos los trabajos se lleve articulado. La medicina ancestral no es folclorismo, no es charlatanería, no es brujería como suele sustentar alguna de las disciplinas que estudia desde la observación esa práctica. La medicina ancestral también está a la altura de un conocimiento científico, porque quienes hacemos papel de ese saber específico, investigamos, estudiamos, curamos y tratamos distintas enfermedades, solo que la metodología que retomamos no es idéntica a la que usa la ciencia. En lo personal, estudiar vale la pena, tiene sentido y los logros se reflejan no solamente en los títulos acumulados, en los bastones acumulados, sino en los trabajos de orientación, en los trabajos de visibilización y en la defensa del saber propio, y también en la defensa de otro conocimiento. Leonardo ha estado toda su vida entre diplomas y bastones, entre el conocimiento tradicional y el ancestral, y tratando de fusionar estos dos saberes para complementar desde diferentes puntos de vista el arte de estar bien. Eso fue todo por hoy. La próxima semana tendremos una nueva historia y más noticias de Antioquia, la más educada. Hasta pronto. Antioquia, la más educada.